Hola, bienvenidos a este breve video de la clase de estadística. Quisiera abordar de manera muy rápida dos temas que tienen que ver con el bloque número 2 que inició el día de ayer y que bueno, ya encontrarán la calendarización de las actividades en plataforma. De inicio me refiero a un ejercicio que tienen que realizar en el foro donde involucra variables generales y bueno, quiero únicamente enfatizar de manera muy breve a qué me refiero con variables generales. Quedamos que para el cuestionario con el que ustedes van a trabajar en esta clase tendremos 3 secciones. De inicio, las variables sociodemográficas con las cuales ya empezaron a trabajar en la actividad anterior. Luego vendrá, bueno, que estas sirven para caracterizar a la población de estudio y también les van a servir como criterios para comparar los resultados que tengan del fenómeno que van a medir. La segunda sección habla de las variables generales y ustedes podrán apreciar en la redacción del foro que les indico como de medición directa. ¿A qué me refiero con esto? Quedamos que el fenómeno que ustedes van a medir es un constructo, es decir, es una situación compleja que no se puede medir de manera directa o no se puede observar de manera directa. Por ejemplo, si ustedes quieren medir depresión, pues no le pueden preguntar a una persona si considera que está deprimida o no. Inclusive quedamos que todos estos instrumentos que hablan sobre cuestiones clínicas en realidad miden sintomatología, son instrumentos de screening, no son un diagnóstico clínico. Bien, entonces eso es algo complejo que no se puede medir directamente. Y entonces, en contraste, las variables generales que son de medición directa son preguntas que no forman parte de ese constructo que ustedes van a medir, pero que sí pueden estar relacionadas y que se pueden contestar de manera sencilla con un sí, con un no, que sería una variable dicotómica, o con diferentes opciones en una variable politómica. E inclusive puede ser cuantitativa. Por ejemplo, si ustedes van a medir autoestima, se me ocurre, ¿no? Tienen una escala, tendrán una escala para medir este constructo complejo, pero le pueden agregar, bueno, de hecho le tienen que agregar variables generales. Por ejemplo, yo le puedo preguntar, no sé, evidentemente fuera de esa escala, como variable general, si en los últimos 6 meses han tomado algún curso de superación personal o algo que implique trabajo personal. Si se fijan, esa pregunta no forma parte de los ítems de una escala porque no es un rasgo a través del cual directamente se mida autoestima o no, pero sí es una situación que en un momento dado puede estar relacionada con que mi sujeto, con que mi persona que está contestando ese cuestionario en ese momento me diga, o sea, me conteste referente a la autoestima positiva en mayor medida que referente a la autoestima negativa. O por ejemplo si existe un proceso de psicoterapia en el último año, etc. Entonces ustedes tienen que pensar para la actividad la 2.1 y por supuesto que tendrá que ir incluida en la actividad que ya les pondré más adelante, que es la 2.2, 5 variables generales de medición directa, que son situaciones que pueden estar relacionadas con que las personas, cuando ustedes aplican la escala, saquen mayor o menor puntaje justo en los ítems que van a medir el fenómeno que ustedes han elegido. Bueno, eso es por una parte respecto a las variables generales. La otra situación es la definición operacional. Ustedes tendrán un documento más adelante donde puedan revisarlo de forma detallada, pero básicamente a qué se refiere. Nosotros tenemos constructos o conceptos teóricos que necesitamos aterrizarlos para poder medirlos, ¿sí? Entonces debe haber reglas para ver si la persona presenta o no presenta ese rasgo. Tan simple como decir, se encuentra o no en una relación, o sea, se encuentra en una relación de pareja. Debe haber reglas para que yo sepa si la persona me puede contestar que sí o me puede contestar que no.
Por ejemplo, yo como investigadora puedo decir, yo solo voy a considerar como pareja aquellas relaciones que tengan más de un año, o aquellas relaciones que formalmente em, conozcan a la familia de la otra persona y los demás conozcan que están saliendo. O sea, hay una serie de elementos que me van diciendo si la persona puede contestar en qué opción de respuesta. Entonces, para las variables cualitativas, como esta que yo estoy hablando de la relación de pareja, se establecen esta serie de reglas para que no se vuelva ambigua. Por ejemplo, la variable, si tiene hijos, yo puedo preguntar, hijos como, o sea, solo hijos naturales, o sea, sanguíneos, o también cuentan los hijos adoptivos, o puede ser considerado hijo alguien que se está criando pero que no es tu hijo, que a lo mejor no sé, es tu sobrino o alguien que se quedó a tu cuidado. O sea, cuenta o no cuenta, porque finalmente son situaciones que cuando la gente, cuando las personas que van a colaborar con ustedes contestando, les van a hacer preguntas sobre eso, porque a veces no queda claro, ¿sí? Y ustedes tienen que saber qué les van a contestar. ¿Y por qué se hace esta operacionalización? Porque todas las personas que apliquen el cuestionario, inclusive ustedes mismos, todas las veces que les pregunten, deben contestar lo mismo para que vaya en el mismo sentido y no exista en ese aspecto un sesgo de que entonces a una persona le dije, sí, pues sí cuenta los adoptivos, y a la otra persona le dije, no, pues los adoptivos no. Ahí ya estoy yo incurriendo en un error de medición, ¿va? Entonces, para las variables cualitativas son esta serie de reglas, o sea, cuándo sí cuenta y cuándo no, como el rasgo que estoy midiendo. Y para las variables cuantitativas, que son muy obvias, por ejemplo, como peso o como edad, básicamente lo que ponemos en la definición operacional es la unidad de medida y el tiempo cuando aplica. O sea, por ejemplo, si yo yo quiero preguntar, como ahorita decía, si en el, no sé, ¿cuántas parejas ha tenido en los últimos 2 años? ¿Sí? Entonces yo acoto un tiempo. ¿En cuánto? En los últimos 2 años. Esa es mi definición operacional. Porque si yo solo pongo cuántas parejas ha tenido, o sea, ¿cuándo? En el último año, en toda la vida, desde que es adulto, incluye también la adolescencia o no la incluye. Entonces tengo que especificar esa regla. En este caso aplica en el periodo de tiempo. Y la unidad de medida, decíamos, por ejemplo, pues algunas son muy obvias, como el peso, que decimos, pues nosotros usamos el peso en kilogramos, pero por ejemplo podría ser el número de, ¿qué podría ser? El número de viajes, no sé con qué tema podría estar relacionado, pero el número de viajes en avión que he realizado. Entonces aquí igual tenemos que establecer el periodo de tiempo y la unidad de medida, pues parece obvio, pero tiene que ver con a lo mejor los viajes concretados. O sea, si se bajó, no sé, que a lo mejor yo estuviera midiendo, si tiene sentido, que estuviera midiendo como fenómeno el miedo a volar, y no sé, estoy yo viendo cómo evoluciona mi tratamiento, y entonces yo solo voy a contar los viajes concretados, ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, que hay tratamientos con realidad virtual y donde, bueno, pues espera que la gente pueda volar, pero a lo mejor justo después de que abordó pidió bajarse, entonces ya no cuenta, ¿sí? Entonces mi unidad de medida en este caso son solo los viajes concretados, ¿sí? Bueno, entonces yo les invito, y ojalá con este video quede un poco más claro a qué se refieren estos dos conceptos que necesitan para realizar las actividades de este bloque. Les pido que sigan súper atentos de las actividades, por favor que no se atrasen, y que estén pendientes de las fechas de la videoconferencia.
En esta ocasión la videoconferencia será hasta la próxima semana en miércoles, siempre va a ser en miércoles, o sea, el día de mañana no tenemos porque tienen esta semana esta actividad del foro. Y entonces tenemos hasta el día 28. El 28 de agosto tenemos videoconferencia por Webex. Por favor, revisen en los correos, si no les ha llegado, revisen con el ingeniero Quevedo, que está mal porque no les llega, ¿sí? Bueno, entonces les agradezco mucho, espero que este video, aunque breve, les pueda ilustrar un poco más sobre las variables generales que tienen que incluir y a qué se va a referir con definición operacional en las siguientes actividades de este bloque. Hasta luego, bye.